¿Por qué cada vez tienen menos energía? Incluso personas que se cuidan, que entrenan, comen saludable, descansan un número de horas suficiente, sienten de que literalmente están viendo por debajo de sus capacidades. Hoy quiero explicarte realmente por qué estás viviendo sin energía. Quiero tocar la capa superficial, que normalmente es la que nos fijamos al principio, pero luego la capa más profunda, que es donde realmente gran parte de la población está cayendo cada vez sin darse cuenta. Quiero explicarte experiencias personales, experimentos que hemos hecho y cosas que realmente nos indican que realmente están las cosas por ahí y por qué realmente tenemos que prestar atención a esto de una vez por todas. Primero, empecemos por la parte superficial, que es la parte más importante cuando estamos iniciando, porque no tiene sentido de que te quieras cuidar de la energía, tener más energía en sí, cuando no estás viviendo los principios básicos. Porque ahí vamos a hablar sobre dos principios que tienes que trabajar sí o sí para tener correcta energía. Ten en cuenta de que lo que viene siendo tu estado de ánimo, tu estado de energía, de manera vital, todos los días va a depender de dos cosas principalmente. Cómo estamos en nuestro entorno, en nuestra identidad, que eso lo vamos a ver como segunda capa, y luego la primera capa son esos principios básicos. El principio básico que tú ya conoces, los tengo que nombrar porque hay personas que aún no los ha hecho, es entrenar, comer saludable, descansar. Esas son las tres cosas básicas que tienes que hacer. Sin embargo, hay personas que aún no hacen ese tipo de cosas. Entonces, si estás en este punto todavía, no tiene sentido que, por ejemplo, aún dependas de bebidas energizantes, ya sean estas típicas bebidas, o a lo mejor depender del café para tener energía. Cuando realmente yo recuerdo, he trabajado con muchas personas en este proceso y me dicen, Oswald, ¿qué me tomo para tener más energía? ¿Qué suplemento consumo para tener más energía? A veces suele estar la cosa por ahí, hoy lo vamos a ver, pero muchas veces no suele ir la cosa por ahí. Entonces vamos a ver las dos cosas de manera profunda. Lo primero, para aumentar la energía vital de manera básica, lo primero que tienes que hacer en cuanto a lo que tienes que añadir, ¿vale? Sería primero empezar con el movimiento, ¿vale? Es decir, ten en cuenta de que cuanto más energía gastas, tu cuerpo es más eficiente al producir energía. Y muchas veces nos encontramos en un punto donde nos sentimos cansados y no tenemos como energía para movernos y precisamente esa es la decisión por la que decimos, no, es que no me muevo porque no tengo energía, pero precisamente no tienes energía porque no te mueves. Esa sería como la capa inicial, ¿vale? Entonces, si aún no has aplicado movimiento en tu día a día, esas son de las cosas que tienes que empezar a añadir, pero ahora te voy a dar una ruta básica que puedes tomar. Entonces, primero quiero que entiendas que lo primero que tienes que hacer es entender que necesitas moverte, necesitas comer saludable, obviamente, necesitas descansar y también recomiendo que entrenes porque precisamente es lo que va a mantener esa maquinaria mucho más pulida. Y esas serían las recomendaciones básicas para que lo entiendas. Ahora vamos a crear un plan de acción. Pero la segunda, que es una de las partes más importantes, que de hecho ya te digo que este video quería hacerlo hace mucho tiempo, este podcast también vas a seguir sacando sobre esta temática en mis dos canales de YouTube, en los otros que tengo, precisamente porque quiero seguir profundizando sobre esto. Y es que gran parte de la población siente esa falta de energía y a la vez motivación, tiene que ver porque viven con contradicciones, ¿vale? Entonces, quiero darte una lista de ejemplos para que me entiendas porque seguramente te esté pasando ahora mismo. Hay unas cosas que te cargan mentalmente y es porque tenemos muchos ciclos abiertos, ¿vale? Ese sería uno de los conceptos, los ciclos. Tú cuando dejas un ciclo abierto, gran parte del día vas a estar pensando en algo que no has cerrado. Y muchas veces, digo porque me ha pasado a mí también y me sigue pasando de vez en cuando, por eso siempre trato de trabajarlo, es que a veces dejamos un ciclo abierto y no lo cerramos y eso nos carga mentalmente los niveles de energía. Y te pongo un ejemplo claro. Imagínate que tienes una conversación por WhatsApp, que alguien te escribió algo y tú sabes que tienes que cerrar esa conversación, responderle, pero no lo has hecho. Esa, por ejemplo, me pasó un montón. Yo con el WhatsApp soy fatal y es algo de lo que estoy trabajando para cerrar ciclos, porque precisamente yo no suelo contestar los WhatsApp. Entonces, cuando yo sé que tengo que contestarle un mensaje a alguien, digo, tengo que contestar este mensaje. Y eso me va cargando mentalmente a lo largo del día, porque es como que tengo que contestarle, pero a lo mejor no lo hago. Entonces, si es una conversación, ok. Pero si son 3 conversaciones, 4 conversaciones, cada vez que me acuerdo de eso, me quita energía mental. Y a la vez me está sumando tareas y me empieza a generar esa carga cognitiva porque tengo muchos ciclos que cerrar. Entonces, una de las cosas que viene súper bien es que te acostumbres a ser una persona de que cierra ciclos. Y cuando cerramos ciclos es en general, literalmente como me estás escuchando, cerrar ciclo con relaciones, conversaciones, orden en todo. Y te voy a colocar diferentes ejemplos para que me entiendas. Si tú tienes tu casa desordenada, por ejemplo, la cocina, y por ejemplo te tomas una taza de café y dejas el ciclo abierto, y es decir, que dejas la taza a un lado y no has cerrado ese ciclo. Cada vez que pases por la cocina o mires la cocina, sabes que tienes que ordenarla, sabes que tienes que limpiarlo y eso automáticamente te va generando cierta carga mental. Pero cuando eres una persona que deja los ciclos abiertos constantemente como forma de vida, vas a drenarte constantemente porque
Por un lado es la conversación del WhatsApp, la cama sin tender, el suelo que está sucio, a lo mejor tendrías que haberlo limpiado un momento que no te lleva nada, pero sigue ahí sucio. Y cada vez que pasas y vas viendo esas cosas, te vas dando cuenta de que tienes que cerrar esos ciclos y mentalmente eso te carga. Eso sería como el primer bloque. Es sencillo, pero créame que simplemente cerrando esto vas a recuperar mucha energía. Por ejemplo, cosas que me han pasado a lo largo del tiempo es a lo mejor tengo una conversación pendiente con alguien que tengo que cerrar, ya sea porque ya sea con una amistad, ya sea con una relación. Hay un tema específico que hay que cerrarse, algo que hay que quedar claro. Por ejemplo, en mi antigua relación, me llegó a pasar muchas veces que a lo mejor se tocó un tema, no se cerraba, estaba como sobre la mesa esa temática, y ambos sabemos que teníamos que cerrar eso. Y cada vez que yo recordaba como tengo que hablar ese tema, me drenaba mentalmente porque es como que tengo que tomar esa decisión, tengo que hacer esto. Y simplemente tener muchas cosas así en tu vida te drena demasiado mentalmente. Ese tipo de cosas te lleva a una segunda capa, que normalmente suele ser la que te quita el sueño. Cuando alguien me dice, Oscar, no puedo dormir, y lo normaliza, aquí hay un gran problema. La falta de sueño, la falta de descanso. Es decir, si te vas a la cama y no te puedes quedar dormido, casi siempre está ligado con la forma en la que estamos viviendo. Como te digo, de aquí quiero seguir tirando el hilo, porque al final aquí podemos hablar bastante, pero creo que te quedes con esto. Cuando una persona no es capaz de descansar por la noche, no es porque le falte melatonina muchas veces. Podríamos hablar sobre los ritmos circadianos y la exposición al sol, que ahora vamos a hablar un poco de eso también. Eso influye. Pero cuando tú tienes algo pendiente que cerrar, por muchas pastillas, por mucho ejercicio que hagas, eso no te va a dejar dormir por las noches. Por tanto, no vas a descansar, por tanto, no vas a tener energía. Entonces, si tú tienes una conversación pendiente, por ejemplo, con tu pareja y duermes con ella al lado, y no tienes esa conversación, o si tú a lo mejor quieres decir algo a tu jefe, o tú eres jefe y quieres decir algo a tus empleados, o alguien a tu familia, amigos, etcétera, y tienes eso ahí, automáticamente créeme que no vas a poder dormir. Y no simplemente es una conversación. Y aquí pasamos al siguiente bloque. Una de las cosas que ha sido uno de mis mayores aprendizajes en la vida, y es que yo no puedo permitirme, escúchame muy bien, yo no puedo permitirme vivir con contradicciones. O paralelamente será lo mismo vivir desalineado o vivir con incongruencias. Porque esas contradicciones con las que tú vives es lo que te va drenando poco a poco y no nos damos cuenta. Te voy a poner un ejemplo, que es una contradicción. De esto quiero hablar en otro vídeo porque quiero profundizar bastante con la contradicción, pero creo que te quedes con esta información porque es muy valiosa. Una contradicción vendría siendo que tú realmente quieres una cosa y haces otra. Ejemplo, tú realmente quieres salud, ¿vale? Quieres verte bien. Y eso es lo que tú quieres. Pero vives con una contradicción y lo aceptas. Una contradicción sería fumo, bebo alcohol, consumo ultraprocesados con mucha frecuencia. Y es como que no supones que te quieres cuidar porque estás viviendo con contradicciones. Eres una persona que dice ser honesta, pero dices muchas mentiras. Eso es una contradicción que tú en el fondo sabes que la estás cometiendo. Y eso está en su subconsciente y eres consciente de que estás viviendo una vida que no te gustaría vivir, pero realmente todo el tiempo te estás contradiciendo. No hace falta que se lo digas al mundo, no hace falta que se lo digas a los demás, pero basta simplemente con que tú en el fondo lo sientas. Y muchas veces simplemente no somos conscientes de que estamos viviendo una mentira, que estamos viviendo una contradicción. Y te voy a colocar un ejemplo que pasa demasiado para que veas cómo llegamos hasta un punto en el cual nos drena energéticamente y simplemente no sabemos qué hacer. Voy a colocar dos ejemplos. Imaginemos que estás con alguien, ¿vale? Estás en una relación. Y tú en el fondo sabes que con esa persona no vas a llegar en un futuro, no porque sea mala persona, simplemente porque no están hechos el uno para el otro. A lo mejor en un momento tomaron la decisión de compartir tiempo, de compartir la vida, pero tú en el fondo sabías que no era la persona perfecta para ti. Y en el fondo lo sabes. Tú sabes que esa relación tiene fecha de caducidad, pero no tienes el coraje y el valor para terminarla. Y eso es totalmente normal porque eso requiere un trabajo y unos huevos de tomar esa decisión o unos ovarios, como lo quieras ver. ¿Qué pasa? Tú eres consciente de eso en el fondo. ¿Qué es una contradicción? ¿No? Cuando tu pareja te pregunta, ¿todo está bien? Y tú le dices, sí. En ese momento, tú te sientes mal y eso te quita energía, ¿vale? Y eso lo podemos llevar al extremo. ¿Qué pasa si tienen que tomar decisiones? Como por ejemplo, resulta que a una de las partes de la pareja le resultó un buen trabajo o una buena oportunidad y esa oportunidad es en otra ciudad o en otro país. Y tú sabes que, "Buah, esto aquí, no.
pero no tienes el coraje, no tienes el valor de tomar esa decisión y cortar ahora. Y sigues. Y tú te cambias de país o te cambias de ciudad en busca de ese sueño, ese tipo de cosas compartidas. Pero en el fondo tú sabes que no. Te mudas de país o te mudas de ciudad. Incluso dejas de lado algunas cosas para ti. En algunos casos será bueno, en algunas cosas no tanto. ¿Qué pasa? Vas construyendo algo súper grande, pero la cosa va más. A lo mejor tienes hijos y tienes hijos con una persona que tú sabes que en el fondo no está del todo bien, pero te conformas y dices, vale, y empiezas a justificarlo, el por qué deberías de estar con esa persona. Repito, no tiene por qué ser mala, ni mucho menos, sino que tú sabes que simplemente no es perfecta para ti. Y empiezas a construir lo que yo llamo una mentira. Y empiezas a vivir de una manera totalmente contradictoria y empiezas a sentir que cada decisión que tomas te va llevando hacia un lugar que tú no quieres ir. Y en el fondo lo sabes, pero sigues remando y sigues cavando hasta ese lugar. Y ya para cerrar este ejemplo, podríamos resumir la historia. Te mudas de país, cambias de trabajo, cambias tus hábitos, estás con una persona que a lo mejor sabes que en el fondo no te gustaría, tienes hijos, los amas, pero está con la persona que tú dices, ¿no? Como la situación en el momento, dicen, joder, tenemos que comprar una casa porque mira cómo están los alquileres y todo eso, te metes en una hipoteca en conjunto, y cada vez tú sabes en el fondo de que tu vida entera no te gusta, pero cuanto más cavas, más difícil es salir, porque te das cuenta que cuando tomes una decisión de romper con eso, toda tu vida se derrumba, porque has montado, literalmente has creado un gigante con pies de barro. Entonces es difícil tomar esa decisión, simplemente porque has vivido con contradicciones. Y esto no tiene nada que ver con el fitness, que yo sé que me seguirás en este canal por esto y, bueno, y seguramente por este tipo de cosas que pues lo comparto en este podcast. Entonces, este tipo de cosas nos drenan mentalmente, nos drenan energéticamente. Este tipo de cosas son las que no te dejan dormir por la noche. Y como no eres capaz de afrontar esto, no eres capaz de estar en silencio. Cada vez que estás en silencio, esta mente empieza a hablar, empieza a destapar todo eso que no quieres abrir. Y ahí es cuando no puedes dormir. Entonces, como te digo, quiero hacer un vídeo únicamente hablando sobre esto. Y porque esto nos pasa a todos de una u otra forma. Por ejemplo, yo cuando lo descubrí fue gracias a la lectura y a terapia, ya que a mí me gusta tener un terapeuta en pues, bueno, prácticamente siempre, porque te ayuda a darte cuenta de muchas cosas. Y, por ejemplo, yo cuando descubrí esto de las contradicciones, es jodidamente difícil tomar decisiones que sabes que te llevan hacia donde quieres ir, pero no son fáciles de tomar, porque a veces una buena decisión no se ve con una cara de felicidad. A veces una buena decisión te pone a llorar, una buena decisión te derrumba todo, pero es la mejor decisión, porque sabes que si no la tomas, vas a seguir cavando esta mentira, como hablamos antes. Entonces, dicho esto, vivir con contradicciones es una de las cosas que más te van a drenar energéticamente. Entonces, si tú vives con contradicciones, tu vida está totalmente que no te gusta y tú sabes en el fondo que no te gusta, si tú me dices, Oswald, ¿qué suplemento me tomo porque no tengo energía y no puedo descansar? Aquí está prácticamente igual lo que hagamos, porque el problema no está allí. Puede hablarte de que recibas el sol, cosa que vamos a ver ahora, pero eso no va a salvarte de esto, de tu propia mente. Así que esa sería una de las cosas más importantes. Ahora, otra cosa que a mí personalmente me gustó mucho, a mí me encanta la lectura, me encanta mucho el concepto del minimalismo. Es una de las cosas que más me ha costado porque yo me di cuenta que yo era muy consumista. Es algo que no me gustaba de mí, sin embargo, era de esas cosas que quería arreglar. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho es entender mejor el minimalismo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que cargan emocionalmente, por eso de vez en cuando voy a tratar esos temas emocionales aquí en el podcast, es que precisamente acumulamos, ¿vale? Acumulamos muchas cosas en nuestro entorno que nos drenan energéticamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tienes que hacer antes de seguir añadiendo o acumulando cosas es todo lo contrario, es quitar cosas de tu vida. Quitar personas, quitar ropa, quitar cosas que realmente no te hacen bien. Por ejemplo, una de las cosas que te drenan energéticamente es cuando tú llenas tu vida de ese tipo de cosas. Por ejemplo, alguien te regala algo y tú no sabes cómo afrontarlo. Por ejemplo, te regala una ropa que a ti ni te gusta, un perfume que su olor no le gusta, no te gusta a ti. O te regala algo para poner en tu casa que realmente no te gusta, no es tuyo. Sin embargo, claro, tú has asociado ese regalo que te ha hecho con la persona. Por tanto, deshacerte de ese regalo para ti es como un insulto para la persona, porque es que, mira, es que me lo regaló con todo el amor del mundo. Ya, pero eso a ti no te beneficia o a ti no te está sumando, realmente te están drenando energía. Te regaló una figura, te regaló algo que realmente para ti no tiene sentido. Entonces, cuando empiezas a quitar, por ejemplo, ese tipo de cosas, te vas a sentir
con una liberación emocional muy potente. Yo, por ejemplo, cuando he hecho ese tipo de ejercicios, cuando me he quitado ropa, cuando me he quitado de lo que te decía, conversaciones, amistades, literalmente en ese preciso instante es cuando me he quitado un peso de encima muy tremendo. Te voy a colocar otro ejemplo para cerrarlo. Yo recuerdo cuando tomé la decisión de cerrar algunos ciclos en mi vida, de cosas en general, ¿vale? De cosas en general, generalistas. Yo recuerdo, y lo bueno de esto es que cuando haces una cosa y te sientes bien, no quieres dejar de parar. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que tenía una conversación pendiente con alguien por WhatsApp y la tuve y un día tuve el valor de hacerla y dije, mira, hoy tengo que hacer esta conversación. La cerré, envié ese mensaje y fue como, oh, coño, qué bien me siento. Y fue hacer eso y me puse, yo aquí tengo justamente una zona en mi casa donde me gusta estar tranquilo. Yo estaba ahí con una vela, con música, ahí tranquilo, tomándome un té incluso, y pongo a hacerme una lista de todas las cosas que tenía que cerrar. Y me pongo, vale, tengo que tener esta conversación con esa persona, con esa persona, con esa persona. Tengo que cerrar esa aplicación, tengo que hacer esto. Me puse a hacer un montón de lista de cosas que tenía que cerrar. Y empecé, venga, voy a quitarme la primera. Me la quité, esa conversación. Y eso me dio el impulso para seguir con lo demás, con lo demás, con lo demás. Y literalmente le dediqué 2 horas a quitarme un montón de cosas que estaban ahí. Y te lo juro que esa noche dormí espectacular. Yo por lo regular siempre duermo muy bien, pero yo recuerdo que esa noche sentí una energía, pero que no tiene ninguna explicación lógica, ¿vale? Entonces, quitarte esa energía emocional te va a ayudar un montón. Pero para eso, claro, tenemos que hacer ese trabajo. Así que, ¿cómo pasamos a la parte práctica? Me gustaría colocarte más ejemplos y cosas que me han pasado y cosas que he hecho, pero lo seguiré hablando en otros podcasts si te parece. Me gustaría también saber qué tal te parece esas temáticas. Déjame aquí en los comentarios si te parece ese tema interesante. Mira, quiero que hagamos 2 cosas. Lo primero, como te dije que van a ser 3 pasos donde vamos a mejorar los niveles de energía. Lo primero que quiero que hagamos, para que realmente si te tomas tu salud en serio y te tomas a ti en serio, lo primero es vivir los principios de la salud. Esos principios de la salud, ¿qué cosas te van a dar energía? Hablamos al principio, moverte, que no mantengas todo el día sentado en una silla y sobre todo que lo justifiques y lo veas bien. Porque no está bien que tu cuerpo está hecho para moverte, tiene más de 600 músculos en tu cuerpo. No tiene sentido que pases todo el día sentado y te permitas y te sientas merecedor de ser una persona sedentaria, cosa que hablaremos en otro podcast. Lo primero, desbloquea eso de ti. Tú no eres una persona sedentaria, tienes que moverte, ¿vale? Y sobre todo que adores moverte. Y míralo como una parte de autocuidado, te mereces moverte. Entonces, cuando te mueves, haces todo ese tipo de trabajo, vas a empezar a que tu cuerpo en general adore el movimiento y te acostumbres a moverte. Te vas a dar cuenta que cuando llevas solamente un par de días y te acostumbras a moverte, no concibes la parte contraria. Es decir, cuando pasas mucho tiempo sentado en el sofá o haciendo cualquier actividad, te sientes incómodo, te quieres mover, tu cuerpo te pide movimiento, ¿vale? Eso sería lo primero. Lo segundo que te recomiendo es dentro de lo que de las cosas que vas a hacer que te dan energía, es el entrenamiento. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pásate por mi canal principal, Oswald Candela, ahí vas a encontrar rutinas de entrenamiento o únete a Club Te Entrena, ya que allí tienes todos los canales de entrenamiento, tienes toda la comunidad, cosa que lo haremos en otro momento. Te dejo los enlaces en la descripción. Si realmente quieres empezar a cuidarte y no sabes cómo, revisa los enlaces de la descripción que ahí te explico cómo puedes empezar tu cambio. Empieza con el entrenamiento, ¿vale? La otra cosa que tienes que implementar es que te cuides con los alimentos. Y yo quiero que mires a partir de ahora, cada alimento que ingieres, piensa, ¿esto me está nutriendo? ¿Esto realmente me está dando energía o me la está quitando? ¿Me da energía o me quita energía? Todo aquello que sea principalmente tú ya sabes lo que tienes que comer, tú ya sabes lo que te va a dar energía. En ese punto, come comida real, ¿vale? Ya está. Ese es el principio básico, que comas comidas que te benefician. Esa sería una de ellas. Y obviamente, otra de las cosas que te va a dar energía es el descanso. Y que priorices el descanso como algo esencial. Yo personalmente me gusta despertarme temprano. Yo sé que para despertarme temprano tengo que acostarme temprano. Y si no me acuesto temprano porque estuve haciendo cosas, por ejemplo, salir por ahí, o por ejemplo, estar con el teléfono, estar entretenido haciendo cosas que simplemente estoy entretenido y ya está, y eso hace que descanse mal. Eso es algo que tú tienes que tomar la decisión de si lo vas a seguir haciendo o no. Eso ya es totalmente tuyo, pero bueno, ahí sabes que el descanso es importante para ti. Y una de las cosas que te recomiendo hacer, de las cosas que te va a dar energía, es que te expongas constantemente a la naturaleza. Uno, al sol, y dos, estar en un entorno de vez en cuando, cuanto más lo hagas mejor, que esté en un entorno de la naturaleza, ya sea la montaña, ya sea el mar, ya sea un río, que frecuentemente puedas ir a lugares donde estés expuesto a la naturaleza.
Eso también lo hablaremos en otro podcast, que son los principios de vida. Por ejemplo, yo sabía que yo quería vivir a las afueras de mi ciudad. Yo antes, cuando me mudé aquí a Lanzarote, pese a que es un lugar con mucha naturaleza, yo vivía justamente en el centro de la ciudad. No me gustaba nada vivir en el centro de la ciudad. Me fui yendo a las afueras, ahora vivo más a las afueras. Yo también quería tener la naturaleza en casa, por eso mi casa está llena de plantas, cosa que lo hablaremos en otro podcast. Y también yo quería una casa con jardín. Y eso no lo obtuve en ese momento, tardé como 7 años en lograrlo. Pero yo sabía que iba hacia esa dirección. Entonces, eso para mí era súper importante. Así que añadir naturaleza en tu vida, ya sea que añadas plantas en tu casa, eso te va a dar mucho más vida. Y también que te expongas a la naturaleza, por un lado, la traes a tu casa. No te voy a decir si es posible, porque es posible. Lleva la naturaleza a tu casa y exponte a la naturaleza. Yo, por ejemplo, todos los días salgo a la naturaleza porque la tengo cerca. Si no la tengo tan cerca, yo, por ejemplo, los fines de semana suelo hacer rutas, porque es mi parte de mi estilo de vida y es como yo he decidido vivir. Así que hace parte de esos rituales de energía y sobre todo me sienta muy bien y me siento muy bien y para mí es congruente. Recuerda lo que te dije antes, no vivir con contradicciones. No tiene sentido que yo te esté contando todo esto y me pase todo el día sentado aquí en casa. No salga a la naturaleza, coma basura. Eso sería una contradicción. Y como yo no me permito vivir con contradicciones, por eso para mí esto es tan natural y lo disfruto. Lo siguiente sería, el primer paso es añadir cosas que te dan energía, que fue lo que acabamos de hablar. Movimiento, sol, naturaleza, en general, descanso, moverte, entrenar, comer saludable. Esto es lo que te va a dar energía, eso es lo que te va a recargar. Vamos a quitar cosas que drenan energía. Las cosas que drenan energía a nivel de forma directa, son cosas que podemos quitar desde ya, es alcohol, cualquier tipo de droga. Y no lo justifique, no es que el alcohol es bueno, el alcohol no es bueno en ninguna dosis. eh, Quítalo lo máximo que puedas. Ultraprocesados, ya sean harinas, dulces, refrescos, todo eso te quita energía. Entonces tú vas a quitar lo que te quita energía y vas a aumentar lo que te da energía. Todo lo que te acerca a la vida, eso auméntalo. Y todo lo que te quita energía, todo lo que te quite vida, es lo que vas a quitar de ti. Y por último, de lo que te comentaba antes, sería quitar cosas que todas esas cargas emocionales es lo que vas a empezar a quitar a partir de ahora. Créeme que eso tiene mucho más peso. Lo que pasa es que es un peso invisible. Entonces no lo estamos viendo. Pero cuando empezamos a vivir sin contradicciones, como te comentaba antes, y siendo una persona totalmente coherente, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo. Y vas a empezar a quitarte todas esas cargas. Vas a empezar a limpiar tu hogar, vas a empezar a limpiar tus espacios, porque esos espacios, lo que te decía, si tienes cosas, si tienes ropa que ya no usas, si tienes un montón de cosas en tu casa, todas esas cosas que tú veas que no te benefician, que están ahí acumulando polvo y tienen un vínculo emocional, quita eso a nivel físico. Y a nivel interno, lo que vas a hacer es tener esas conversaciones que tienes pendientes y empezar a vivir mucho más en congruencia. Te voy a hablar en otro podcast sobre una de las decisiones más importantes que tomé, que tiene que ver con lo que toleramos. Y yo recuerdo, es que aquí sería para hablar de un podcast entero. Por ejemplo, cuando empecé a quitarme ciertas cosas que toleraba, primero tengo que ser consciente de que tolero y que no. Me di cuenta que estaba tolerando un montón de cosas que no tienen sentido, y sobre todo cuando tú se lo explicas a alguien, te vas a decir, pero ¿cómo toleras eso? Pues claro, cuando lo estás viviendo tú, no eres consciente de ello. Así que en un siguiente podcast vamos a hablar sobre lo que toleramos. Y cuando empiezas a cambiar tus estándares, uff, no, no, esto es algo también que te quiero transmitir. Los cambios, créeme, o por lo menos es como yo lo vivo, es mi realidad, mi verdad. Los cambios no suelen ser poco a poco. Lo que suele ser poco a poco es el entendimiento muchas veces. A lo mejor escuchas este podcast y dirás, es verdad, pero a lo mejor no haces nada. Ya claro, nada va a cambiar. Simplemente fue una información que te entró y ya está. Llegará un momento donde algo te hace clic y en ese momento dices hasta aquí. Y en ese momento cuando dices hasta aquí es cuando, ¡pum!, automáticamente toda tu vida cambia. Entonces, no es que cambió poco a poco, es que poco a poco va entrando la información hasta que llega un punto en el que tomas la decisión. Y cuando tomas la decisión, en ese momento es cuando tu vida toma otra dirección completamente diferente. Y cuando haces este cambio, tu vida cambia radicalmente de forma muy, muy, muy rápida. Entonces, lo que debes de hacer ahora, y te recomiendo al 100%, es que hagas una lista de lo que te dije antes, cosas que te dan energía, cosas que te quitan energía tanto físicamente y cosas que te den energía mentalmente. Entonces, si hacemos esto, te garantizo de que tus niveles de energía van a aumentar. Haré otro podcast hablando sobre más cosas porque hay más cosas que pueden drenarte la energía. Una de ellas es lo que hablamos antes, el no cerrar ciclos, dejar ciclos abiertos. Quiero que lo recuerdes. No dejes ciclos abiertos, ciérralos para que no tengas que tener energía mental. Y ya por último, ya para que lo tengas ahí en mente, las redes sociales
que seguramente me estás viendo, obviamente a través de las redes sociales, darle un mejor uso. Por ejemplo, el uso de Instagram para mí es súper adictivo para todos porque al final se crea con esa intención los contenidos de que realmente puedas verlos, pero realmente quiero que mires a partir de ahora cada pieza de contenido, cada reel, cada historia son bucles, son ciclos. Entonces, al final son como mini historias que pasan constantemente y eso te drena mentalmente un montón, porque tú cuando te vas a acostar o vas a hacer otra cosa, todavía estás cargando la energía mental de lo que acabaste de ver. Cuando tú pasas de una tarea a otra, la segunda tarea está aún compitiendo con la energía que tenía la tarea número uno. Por eso tú cuando vas a hacer una cosa y pasas a otra, tu cabeza como que todavía sigue en la tarea anterior. Cuando tú ves esos videos de TikTok, de Reels y todo esto, y a lo mejor has consumido 40 contenidos, esa información sigue en tu cabeza. Hay alguna que la habrás olvidado enseguida, otra que sigue ahí, pero gran parte de todo eso que viste aún sigue en tu cabeza. Y si vas interrumpiendo constantemente las cosas, estás haciendo una fila en un supermercado, vas al baño o haces cualquier cosa y sacas el teléfono y ves ese tipo de contenidos, estás abriendo bucles constantemente en tu cabeza. Eso también te drena energéticamente un montón. Así que bueno, espero que este podcast haya sido de mucha utilidad. Si estás en un punto en el que quieres hacer un cambio importante en tu vida, revisa la descripción de este vídeo, ya que tenemos dos alternativas que te van a gustar un montón. Uno es el Club NutriEntrena, ya que es en nuestro espacio donde tenemos la comunidad de personas que se están autocuidando, que se toman su vida en serio y vas a tener tanto cómo cuidarte con tu parte de alimentación, con tu entrenamiento, y estamos abriendo un bloque que tiene que ver con toda esta parte de mentalidad, hábitos, emociones y toda esa parte que es súper importante. Todo eso te lo voy a colocar allí, que va a estar dentro del club. Y aquella persona que necesite un acompañamiento mucho más cercano, que le ayudemos a crear un plan personalizado, tanto de alimentación y entrenamiento, para que encaje en su vida y no lo vea como un castigo, sino que algo que pueda mantener a lo largo del tiempo y que evolucione contigo, también revisa en la descripción, ya que allí vas a tener información sobre cómo acceder a nuestras mentorías personalizadas. Sí, bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo episodio.